se integran más, entendiendo lo importante, Señor, que es estar en tu casa, Señor, y aprovechar el tiempo con cada una de las enseñanzas, con el tiempo de la adoración, con el tiempo de oración, con el tiempo de compañerismo entre hermanos, donde debemos, Señor, seguir fomentando esta unión, Señor, sabiendo que estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, y tiempos difíciles. Ayúdanos a que nuestra fe no desmaye, Señor, sino todo lo contrario, que nos fortalezcamos más en ti, Señor. Trae con bien a aquellos que vienen en camino y bendice el resto del servicio en este día. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanos, bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en la carta a los Colosenses. Ya estamos en el capítulo 4 y hoy oficialmente deberíamos finalizar la enseñanza, ¿ok? Estamos hablando que empezaríamos la lectura a partir del versículo 7. Carta a los Colosenses, capítulo 4, a partir del versículo 7. Y algo que siempre me gusta y me llama la atención de las cartas del apóstol Pablo es que al final de la carta, ¿no?, él concluye siempre con unas salutaciones finales, ¿ok? Unos saludos. Y podemos ver que siempre tenía ese recordatorio de todas las personas que eran colaboradores en su ministerio. Es decir, lo que él podía hacer no lo podía llevar a cabo solo. Era necesario la vinculación, la participación de más personas para que la obra del Señor se pudiese llevar a cabo. Y es lo mismo que se hace ahora mismo en nuestros tiempos, cuando en una congregación local está un pastor. En este lugar hay un pastor también asistente, hay hermanos diáconos, hay una secretaria de iglesia, etcétera, pero ninguna de estas actividades se pudiese realizar sin la participación de todos ustedes, porque el pastor no puede hacer todas las cosas a la vez, ¿ok? Entonces, es importante ver que lo que vamos a estudiar ahora nos debe animar a nosotros querer ser útiles en las manos del Señor, ¿ok? No solamente decir, bueno, yo cumplo con asistir a la iglesia y ya, yo soy un asistente fiel y eso es suficiente. No, piense en qué puede usted hacer para el Señor. Si el Señor a lo mejor le ha dado a usted un talento, tiene un don y lo puede poner a los pies del Señor. Señor, si mi vida te sirve, la entrego a ti, quiero usar esto para tu gloria, hágalo. Y de esa manera usted comienza a contribuir en lo que se refiere a la participación del servicio cristiano. Entonces vamos a comenzar a leer el versículo 7 del capítulo 4 de la carta a los Colosenses. El versículo 7, ya como sabe, el apóstol Pablo, finalizando ya la carta, la enseñanza que él quería dar aplicativa para los cristianos, dice lo siguiente: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Es decir, que a pesar de que tenemos escrita una carta textual como nosotros hoy en día la tenemos y por muchos siglos los cristianos la han estudiado, había probablemente alguna otra información relevante acerca del apóstol Pablo que este hombre llamado Tíquico lo iba a compartir con ellos ya de forma presencial, ¿ok? De forma directa. Tíquico era un cristiano de la provincia en Asia y era uno de los que se había adelantado a Pablo para esperarlo en Troas, como lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 4. Me llama la atención que Pablo habla acerca de este hombre como un amado hermano. Creo que por ahí el hermano Gabriel se copió de esa frase, ¿no? Y cuando nos saluda a todos nos dice, amado hermano. Bueno, allí el hermano está usando un vocabulario bíblico, pero dice también fiel ministro. Y precisamente en la reunión de caballeros la semana antepasada estábamos haciendo referencia a que lo que Dios esperaba, ¿no?, de los varones especialmente, ¿no?, no solamente como figura paterna y como esposo, sino como cabeza de hogar, era que sea hallado fiel, ¿ok? Más allá de las dotes y capacidades que cada uno tiene, o la sabiduría o la inteligencia, era ser hallado fiel. Y precisamente cuando un padre de familia
insta a su familia a que vea la iglesia como algo sumamente importante, y él es el que levanta, por ejemplo, a la familia: vamos a estar temprano en la casa del Señor, nadie se va a quedar en casa, etcétera. Ser hallado fiel, constante. Y el apóstol Pablo encargó a Tíquico de que fuera el portador de estas cartas o epístolas, como fue la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. De hecho, si usted se va, por ejemplo, a Efesios capítulo 6, versículo 21, usted va a notar que igualmente en esas salutaciones finales o saludos finales que está haciendo el apóstol en la carta a los Efesios, menciona otra vez a este hombre llamado Tíquico. Efesios 6, 21, puede buscarlo como referencia. Efesios capítulo 6, versículo 21. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Algo que debemos aprender de este texto es que el apóstol Pablo, hermano, fíjese, era apóstol de Cristo, tuvo una revelación especial de Dios directamente, fue utilizado por el Señor, inspirado divinamente para llevar a cabo tantas escrituras importantes que hoy en día tenemos nosotros y que conforman la mayor parte del Nuevo Testamento. Y con todo y eso, Pablo no pensaba de que él en sí mismo o por sí solo podía vivir su vida cristiana. No, tenía compañeros y colaboradores en quien él también le contaba sus cosas, en que conversaba asuntos inclusive tocantes a la fe. Así que no era como un apóstol solitario que nadie conocía su vida o cuáles eran quizás sus aflicciones. Dice: para que sepáis mis asuntos y lo que hago. O sea, una persona que andaba con él en ese trayecto, en ese ministerio. Entonces, ¿cómo nosotros todavía en este tiempo pensamos en vivir una vida cristiana desconectada de la iglesia? ¿Ok? O no, yo no le voy a contar nada al pastor porque no quiero que nadie se entere de mis asuntos personales. O no, a mí no me gusta relacionarme tanto con los hermanos porque, bueno, tú sabes, cada quien debe tener su espacio. Hermano, usted se está relacionando con los hermanos en la fe, con los que usted sabe que va a estar en la eternidad, si usted es un creyente en el Señor. Entonces, eso es más que suficiente, como algunas personas expresan, para que ese hermano o esa amistad eterna que tiene en él, usted pueda compartir sus dificultades, sus luchas y también sus momentos de alegría. Entonces, todo ministro, todo pastor, todo hermano diácono, líder de la iglesia, debe siempre tener a alguien en quien contar, ¿ok? A esa persona de amistad, a ese Timoteo en el cual pueda confiar y pueda tratar inclusive tantos asuntos importantes. Y dice el texto, versículo 7, fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea que de igual manera, hermano, no solamente era un acompañante, como decir consejero, sino que era también uno que estaba dispuesto a padecer. Vamos a ver inclusive algunos de estos que Pablo menciona aquí, que fueron compañeros de prisiones de Pablo. O sea que lo mismo que estaba padeciendo el apóstol, ellos también lo estaban padeciendo. Era como decir: yo voy a, junto contigo, llevar esta carga. No importa que estemos sufriendo, lo estamos sufriendo ambos por causa del nombre. ¿Ok? Las persecuciones, las prisiones, los ataques, el apedreamiento, tantas cosas que padeció el apóstol, fue precisamente por predicar acerca del nombre de Cristo. El versículo 8 dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Es decir, palabras de ánimo, palabras de perseverancia, palabras de seguir adelante sin importar los embates que presente la vida. Muchos cristianos se pusieron tristes cuando se enteraron que el apóstol Pedro estaba encarcelado. Y otros también se pusieron tristes cuando sabían que el apóstol Pablo estaba preso.
Pero él dijo, hey, hermanos, no se desanimen porque estoy en esta situación ahora. O sea, esto más bien va a redundar a que el evangelio se propague. Y vaya, qué coincidencia con la triste noticia que hemos visto esta semana, ¿no? Acerca del asesinato de este joven llamado Charlie Kirk, que precisamente no era un joven rebelde o que estaba haciendo cosas contrarias a la palabra del Señor, era todo lo contrario. O sea, un joven creyente que iba a las iglesias a exponer puntos, a debatir en el sentido correcto de la palabra, con esta cultura progresista, ¿no? Con esta cultura trastornada que no solamente está en este país, sino en el mundo, y por supuesto rescatando los valores bíblicos. Y como muy probablemente nadie pudo contender con él en el sentido de ganarle un debate clara y abiertamente, bueno, lo que hace el mundo, ¿qué es? Bueno, ir a la violencia, ¿ok? Atacar con violencia, porque es lo único que pueden hacer. Es la misma respuesta que usó Caín cuando decayó su semblante. Se levantó contra su hermano y le mató. ¿Y qué dice la escritura acerca de Caín? Dice, Caín que era del maligno. Entonces, una persona tiene que estar bien poseída y bien endemoniada para llegar al punto de decir, la única solución para esto es eliminar a esta persona. Y hacer esto sin piedad, sin contemplación, sin saber la familia que iba a destruir, y que muy probablemente muchas de estas personas ya están resueltas a morir, no importa inclusive si ellos saben que los van a matar. Es como que si se sienten satisfechos porque creen que hicieron un favor al mundo. Eso, hermano, es diabólico, no tiene otro nombre. Pero recuérdase que muchas veces Satanás obró de esta forma creyendo y pensando que iba a intimidar a los creyentes, ¿ok? Empezaron a matar allí a los cristianos en el Coliseo y a exhibirlos públicamente, pensando que esto iba a producir lo contrario, ¿no? Los cristianos iban a decir, no, vamos a alejarnos, no nos vamos a reunir más, no vamos a hablar más acerca de Cristo, ni vamos a predicar más porque nos espera la muerte. Y resulta, hermano, que la fe se avivó tanto que muchas veces los cristianos se estaban yendo ellos mismos a entregarse, porque decían en sí mismos, mi vida no es valiosa, o sea, si la tengo que entregar por causa del nombre del Señor, lo haremos. El Señor, Jesús, decían, Jesús Kyrios, Jesús es el Señor, y no vamos a doblegarnos ante ningún otro Dios, ni ante César. Entonces, lo mismo debe pasar en estos tiempos. Pasó esto, quizás como manera de intimidación, o para que el mundo diga, mira lo que le va a pasar a todos los que sean como este hombre, a los que quieran imponer para ellos su cultura, su doctrina cristiana, y resulta que lo que va a hacer es avivar más, que tenemos que seguir predicando, que tenemos que seguir llevando el evangelio, por dos cosas, porque estamos viviendo tiempos finales y la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Esta noticia y esto que está pasando en el mundo, hermano, debería llevarlo a usted a vivir una vida más cerca de Dios y a buscar evangelizar más todavía. ¿Ok? Porque usted no sabe, hermano, cuánto tiempo le queda aquí en este mundo. Y usted no sabe cuántas personas a las que usted le puede presentar el evangelio puede ser la última oportunidad de arrepentimiento para esa persona. Y a veces me pregunto, ¿qué más tiene que pasar para que los cristianos se animen entonces? ¿Será que tiene que pasar una desgracia aquí en nuestra iglesia local para que reaccionemos? No, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estamos viendo que esto no pasó muy lejos de aquí, pasó en este país. Hermano, intégrese, involúcrese en el evangelismo. Le digo con toda pena, los hermanos que evangelizan son los mismos de siempre. Eso debería darnos vergüenza, esa es la realidad. El evangelismo es para todos los cristianos. Y no puede ser posible que en todo un año nadie tenga disponibilidad. Por favor, creo que es algo que tiene que reflexionar. El versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber.
Onésimo era esclavo de Filemón, al que Pablo le refirió una carta también. Y fue convertido por el mismo ministerio del apóstol Pablo cuando se encontraba en Roma. El apóstol Pablo lo mandó de nuevo a su dueño, que era cristiano, pidiéndole que lo recogiera no solo como un esclavo, sino como un hermano querido. Eso lo vemos nosotros en la carta a Filemón, versículos 10 al 19. Puede irse un momentico a esa carta, la carta a Filemón, que solamente tiene un solo capítulo, y usted va a observar allí lo que dice el apóstol Pablo acerca de Onésimo, que él está mencionando en Colosenses. Dice, versículos 10 al 19, te ruego por mi hijo Onésimo, y evidentemente esto es una expresión para mostrar la cercanía que tenía, no que era literalmente hijo de Pablo, a quien engendré en mis prisiones, es decir, a quien fue salvo en medio de las predicaciones que yo estaba llevando a cabo, en cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, estamos hablando de que este hombre tuvo un comportamiento incorrecto con su amo, pero dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque Onésimo tuvo un cambio de mentalidad, ¿ok? Onésimo vino al Señor, Onésimo fue salvo y ahora entendía que tenía una nueva identidad en Cristo y que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y él dijo, yo quiero ahora ser útil en las manos del Señor. Y fíjese, estaba sirviendo nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Recuérdese que de tantos creyentes en tantas partes que predicó Pablo, no todos tenían esa cercanía con él. Y Pablo dice que ahora a él le era útil. El versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, fíjense lo que dice ya la parte número 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Es decir, estamos hablando que a quien Pablo se estaba refiriendo era un hombre que, recuérdese que todavía en estos tiempos habían amos que tenían siervos o esclavos, y este hombre también había sido ganado por la predicación del evangelio. Entonces prácticamente Pablo le está diciendo a este hombre, mira, da por gracia lo que por gracia recibiste, ¿ok? Así como tú entendiste la gracia cuando fuiste salvo, no siendo merecedor de ella, también tienes que mostrar gracia y misericordia para con Onésimo. Porque sin importar lo que hizo en el pasado, o cómo te abandonó, o que fue rebelde contigo, ahora él es un creyente. Y esas cosas debía él dejarlas a un lado. Entonces tenemos un buen testimonio acerca de Onésimo. Y dice también Pablo que era amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Dice, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Así que ya vemos allí dos personas, Tíquico y Onésimo, que eran muy cercanos a Pablo y que Pablo de cierta manera en sus experiencias y vivencias le decía, mira, también cuéntale a ellos estas cosas. Porque imagínense, si cada una de las cartas, hermanos, tuviese que dar detalles específicos de todos los padecimientos del apóstol, imagínense entonces cuán grande Biblia tendríamos nosotros. O sea, sería un libro tan grande que no pudiésemos ni andar con él, ¿no? De tanto testimonio y tanta verdad. Y el versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco era un macedonio de Tesalónica. Él fue compañero de Pablo durante varios de sus viajes y durante su ida a Roma, y compartió voluntariamente el cautiverio de Pablo. Si usted se va, por ejemplo, a Hechos capítulo 19, versículo 29, escuche lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 19, versículo 29. Puede también buscarlo si desea, porque vamos a tener varios pasajes allí en Hechos. Hechos 19, 29.
Dice el texto, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Este Aristarco es el mismo que está mencionando acá el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Pero también tenemos otro texto, en Hechos capítulo 20, versículo 4, un poquito más adelante donde se encuentra, dice la escritura, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. ¿Ok? O sea, para que usted vea que hay testimonio en la escritura de que Aristarco fue un compañero de viaje en todo tiempo del apóstol Pablo, en la mayoría. Y en Filemón, versículo 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces está viendo, hermano, que Pablo no era un apóstol solitario. No era un hombre que, a pesar de todos los dones y capacidad y sabiduría que tenía del Señor, él no vivía una vida solitaria. Y de hecho lo aprendimos cuando él dice que por favor lo tuvieran presente en sus oraciones. ¿Para qué cosa? Para que el Señor le abriera camino para predicar el Evangelio y para que pudieran predicar el Evangelio con más audacia y valentía. Así que tenía compañeros y pedía que esos compañeros también oraran por él, lo mantuvieran presente en sus oraciones. El mejor regalo y apoyo que usted puede darle a un hermano en la fe es estar orando por él, hermanos. Tenerlo presente en sus oraciones. Dice, os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y si fuera vosotros, recibidle. Este Marcos que está mencionando acá el apóstol Pablo es precisamente ese evangelista al que se le atribuye el evangelio según San Marcos, ¿ok? Y estamos hablando de que Marcos es un sobrenombre o un apodo que se le puso a él, porque en Hechos capítulo 12, versículo 12, dice la escritura de que esta persona se llamaba Juan. Dice el texto, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y en el versículo número 25 del mismo Hechos capítulo 12, dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, estamos hablando, hermanos, que también era un joven que pudo conocer tan directamente al apóstol Pablo y a los otros discípulos, y que evidentemente él fue haciendo una compilación a través del testimonio, me imagino, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, de todos los que estaban con el Señor Jesús. Y toda esa evidencia es la que tenemos hoy en día como el Evangelio según San Marcos. Entonces, no era poca cosa, porque a pesar de que en un momento de la historia, como usted quizás pudo ver en el libro de los Hechos, hubo un desacuerdo entre Marcos y Pablo, de modo que Bernabé y Marcos se fueron hacia otro lugar y Pablo se fue entonces hacia otro lugar con otro colaborador. Pero vemos que esta diferencia o esta pequeña separación que hubo por que no llegaron a un acuerdo, se resolvió más adelante. Y el apóstol Pablo más bien dice, mira, trae contigo a Marco porque este hombre me es útil. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que aún dentro del mismo cuerpo de apóstoles llegaron a haber inclusive divisiones en el sentido de pensamientos diferentes o posturas diferentes, o que no se llegaba a un acuerdo específico. Pero esto, hermano, no llevó a que se rompiera por completo una amistad. Porque ellos sabían, hermano, la unión que tenían en el amor de Cristo debía ser superior a cualquier diferencia terrenal que pudiesen tener. ¿Ok? A veces las divisiones vienen por malentendidos. A veces las divisiones vienen
porque alguien un día, como dicen coloquialmente, se levantó con el pie izquierdo y ese mal carácter hizo que usted reaccionara impulsivamente con su hermano, le hablara de una manera indebida y hay una fricción. Pero eso no elimina de que usted siga siendo hermano en la fe de esa persona. ¿Ok? ¿Y a qué somos llamados nosotros como cristianos? A perdonarnos los unos a los otros. Porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque somos la familia de Cristo. Y por ende deberíamos estar unidos pese a cual sea nuestra diferencia. Y luego el texto dice, recibid los mandamientos. Pablo acompañó a Bernabé, su tío, como nos dice allí en Colosenses capítulo 4, versículo 10, y a Pablo también de Jerusalén a Siria, en Hechos capítulo 12, versículo 25. Habían, por supuesto, diferencias, como les mencioné, que en el tiempo desaparecieron, y por eso el apóstol Pablo menciona allá en el segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Porque me es útil para el ministerio. Hermano, Pablo se encargó de que toda persona que tenía un contacto con él, toda persona que de alguna manera estaba tan cercana a él y se había convertido, vamos a decir, en un discípulo de él, en el sentido de la palabra, en el sentido de aprender sobre las enseñanzas, no lo dejó sentado en una silla, ¿ok? Está viendo cómo el apóstol Pablo animaba a estos hombres a que se involucraran en el ministerio. Y algunos tenían el llamado del Señor, como en el caso de Timoteo o de Tito, para ser pastores u obispos en las iglesias. Y se encargó de ¿qué cosa? De capacitarlos y de entrenarlos, de aconsejarles y animarles para que hicieran la obra del Señor. Algunos, quizás como Marcos, como Tíquico, Onésimo, tenían un trabajo más de misión, ¿ok? Más de misioneros, más de ir a otros lugares, de llevar mensajes específicos. Pero algunos otros tenían otro tipo de dones que el Señor le había entregado. Y Pablo no dejó de que eso muriera en esas personas. Por eso cuando usted está en una iglesia, hermano, donde el pastor le anima a involucrarse, le anima a estudiar las escrituras, a orar, le anima a que se integre en cualquier ministerio que pueda tener la iglesia o en donde pueda servir. Ese es un pastor que tiene esa visión del apóstol Pablo. Todos somos útiles en la grey del Señor, ¿ok? No debe haber esterilidad en el sentido correcto de la palabra en cuanto a las cosas del Señor. Porque, hermano, lamentablemente le digo, hay personas en iglesias que pueden tener 20 años en la iglesia y nunca se han involucrado en la iglesia para nada. Porque vuelvo y repito, piensan que solamente es venir a ocupar una silla el domingo y ya. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿En qué se están gastando nuestras fuerzas para el Señor? Y allí es donde tenemos que siempre meditar, ¿no? Reflexionar, y si estamos haciendo las cosas mal, hermano, arrepentirnos y buscar hacer las cosas correctamente. El versículo 11 dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús, llamado el justo, es decir, un cristiano de origen hebreo, y él tenía como nombre el justo. Bueno, se imaginará, ¿no? Se imaginará por qué se le habrá puesto tal apodo. Porque esto no era un apodo despectivo, todo lo contrario, era un halago, que dijera que esa persona era el justo. Oye, es como de cuando el Señor vio a Natanael de lejos y le dice que no había, que he aquí un varón, ¿qué cosa? De Israel, en el cual era intachable, en el cual tenía una actitud correcta ante Dios, ¿ok? Que obedecía los mandamientos del Señor. Entonces estamos hablando de un hombre destacado, un hombre creyente en el sentido correcto de la palabra, o sea, un cristiano que vivía una vida piadosa como es. Y Pablo dice que este Jesús, llamado justo, dice que eran los únicos de la circuncisión que le estaban ayudando, es decir, los únicos hebreos de hebreos que le estaban ayudando, porque recuerde que Pablo fue llamado apóstol ¿a qué?
a los gentiles. No significa de que Pablo nunca dialogó o trató con judíos. Claro que sí, por supuesto. Pero una cosa era hablar con ellos o hablarles acerca de las verdades espirituales, y otra cosa era ya tenerlo como un colaborador, como un ayudante. Y eso es lo que aquí describe el apóstol Pablo. Dice que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Imagínese usted, hermano. O sea, el apóstol Pablo tenía la bendición de que había alguien a la par de él, un judío como él, que había entendido el evangelio. Recuerdes, hermano, que Pablo en un momento de su vida, él exclama y dice que ojalá y él pudiera dar su vida como un anatema, es decir, ojalá y la vida de él fuera maldita y castigada, con tal de que su pueblo judío pudiera venir a creer en Cristo como su Salvador, a recibir al Mesías. ¿Ok? Pero evidentemente, aunque hubo muchos judíos que se rebelaron, que hicieron de hecho la guerra en cuanto al cristianismo, hubo otros que sí fueron receptivos y se convirtieron en creyentes, y no solamente en creyentes hermanos de judíos creyentes, sino en creyentes que abrazaron también a los gentiles, ¿ok? Que no venían de su mismo linaje, pero de que por la fe eran el mismo cuerpo en Cristo. ¡Qué bendición! Porque no hay separación. Es como, por ejemplo, en estos tiempos estamos viviendo nosotros en un país de muchos inmigrantes. La mayoría de nosotros aquí no nació en este país, pero de repente usted puede ir a una iglesia americana o a una iglesia cristiana que inclusive hablen en otro idioma, como aquella que una vez visitamos que era coreana, y al hablar no vimos la distinción de la raza, ¿ok? Al ponernos en comunicación y en contacto, no vimos la separación del idioma, ni la distancia que hay de un país a otro. Nos sentimos unificados porque estamos ¿en qué cosa? En el mismo espíritu, somos el mismo cuerpo en Cristo. Eso se rompió precisamente cuando vino el Evangelio. Y Pablo tenía allí a uno de los suyos, el cual le había ayudado en el reino de Dios, en la predicación del Evangelio, y dice, para mí ha sido un consuelo. ¡Qué bendición! Pablo estaba rodeado de muchos. Dice el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces vemos, hermanos, que Epafras no solamente era un colaborador de Pablo, él compartió el encarcelamiento con Pablo allá en Roma y se dedicó a la obra en Colosas, su ciudad. Y está descrito como siervo de Cristo. Pero una característica que hacía a Epafras especial era que era un hombre de oración. Lo acabamos de leer. Un hombre que estaba orando encarecidamente por todos los creyentes, en especial a los que se le estaba remitiendo esta carta, a los creyentes allí en Colosas. Lo vemos en Colosenses capítulo 1 versículo 7, cuando dice la Escritura, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En pocas palabras, Epafras, mientras Pablo estaba preso, él visitaba la ciudad de Colosas, pero también estaba allí enseñando en la congregación. En Filemón, versículo 23, también Pablo no deja de incluirlo en las salutaciones finales y dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Así que tenemos un creyente y me llama la atención que Pablo siempre usa algunos términos para definir a cada uno de los creyentes. Usa, por ejemplo, la palabra siervo, usa la palabra fiel, usa la palabra ministro, usa la palabra consiervos. Y destaca en este hombre el deseo de que la congregación creciera y madurara en la fe. Era un hombre de oración. ¿Está usted buscando amigos, hermanos en la fe, que sean personas de oración? Le convendría, le ayudaría. O por qué no, usted mismo piense y diga, oye,
Si no hay algunos que yo conozca con este deseo de orar al Señor más encarecidamente, yo quiero ser uno de ellos. Y animarse entonces usted, ¿verdad?, a hacerlo. Como nuestra hermana Ana en un momento dijo: pastor, a mí me gusta orar, yo quiero ser útil al Señor en ese ministerio. Y el pastor le dijo: hermana, inmediatamente vamos a hacer algo por eso. Se puso allí un cofre, cualquier hermano que tenga una petición, una necesidad, lo pone allí, y por lo menos va a saber que hay una hermana que está dedicada a orar a estas peticiones. Muchas de esas han tenido respuesta. Muchas veces hemos inclusive testificado aquí cómo el Señor mostró su compasión y su misericordia. A lo mejor usted dirá: bueno, no creo que eso funcione, y por eso no ha puesto nada allí. O a lo mejor usted piensa que sus oraciones propias son suficientes y no necesita que más nadie ore por usted. Entonces, ni pone algo en el cofre, y a lo mejor pudiendo venir el martes tampoco lo hace, porque dice: no, ¿para qué? Nos falta, hermanos, nos falta entender lo que significa la fe. Estamos en un mundo donde necesitamos estar llenos del Espíritu Santo el mayor tiempo posible. El versículo 13: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y al principio de este estudio hablamos, ¿no?, que estas eran unas ciudades vecinas a Colosas, y de la cual inclusive Pablo quería que una vez que esta carta fuera leída, a los creyentes que se encontraban en Colosenses, también se compartieran en estas otras iglesias. ¿Ok? Recuérdese que en aquel tiempo todavía no estaba completa el canon de la Escritura, es decir, no tenían completo el Nuevo Testamento por lo menos, y esas cartas eran compartidas entre las iglesias, para que así mismo fuera creciendo la doctrina cristiana, el conocimiento de la doctrina cristiana en cada uno de estos lugares. Versículo 14: os saluda Lucas, el médico amado. Lucas, médico y evangelista, amigo y compañero del apóstol Pablo, y evidentemente estaba presente en las salutaciones donde ya leímos, ¿no? Tanto en Colosenses como en la misma carta a Filemón se menciona a Lucas. Evidentemente se refiere a Lucas como el médico amado. Y este Lucas es el mismo, hermanos, que se le atribuye la autoría del Evangelio según San Lucas y también el libro de los Hechos. ¿Ok? El libro de los Hechos fue escrito por este evangelista llamado Lucas. Entonces por eso usted puede observar de que hay tantos detalles del ministerio de Pablo, porque precisamente él era un colaborador del apóstol Pablo. Dirigido, por supuesto, por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor no está de más. Es lo que Dios quería que nosotros supiéramos, que conociéramos, lo que pudiésemos tener acceso directo. Y mucho de lo que leemos en el libro de los Hechos, o la mayor parte, engloba el ministerio de Pablo a los gentiles. Así que Lucas fue un colaborador del apóstol Pablo y llegó inclusive a estar en algunos momentos de gran dificultad solamente con Lucas. Por ejemplo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Es decir, había momentos en donde el apóstol no podía tener a todos estos amigos al lado de él por diferentes circunstancias. Pero quizás hubo momentos en donde Pablo, en un sentido humano, no tenía muchos compañeros a su lado, y muchas veces el único que estuvo al lado de él, a veces fue Silas, pero también fue Lucas. Y aquí lo testifica, ¿verdad? Dice: solo Lucas está conmigo. Y por eso ahí declara: toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y dice: y Demas, no Demás, y Demas. Ahora, bien importante, aquí Pablo está saludando a Demas y lo está incluyendo como uno de ese grupo del apóstol que había participado con él en el ministerio. Ahora bien, a pesar de que es mencionado en Colosenses capítulo 4 versículo 14, como lo estamos leyendo,
Y en Filemón, versículo 24, Pablo más adelante describe, y con lamento, por supuesto, de que la conducta de Demas había cambiado. ¿Ok? A pesar de que había estado con Pablo, ¿qué nos dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Este Demas que vamos a leer aquí es el mismo del cual el apóstol se está refiriendo en el versículo 14. Y mire lo peligroso de que una persona pueda estar integrado en el ministerio inclusive de un apóstol y de repente cambie de parecer. Y de repente entonces comience a hacer lo que es opuesto, indebido, en contra. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Y dónde estaba metido Judas en el grupo de los discípulos? ¿Acaso Judas demostró que iba a ser un traidor? Porque cuando los discípulos decían, Señor, ¿seré yo? Maestro, ¿seré yo? Ninguno vio a Judas y lo señaló y dijo, no, este seguro es. A veces uno ve historias, películas, series acerca de Jesús y los evangelios y los discípulos. Y no sé por qué siempre, pero cuando ponen a Judas, lo ponen como un hombre con la cara toda gruñona, como con una cicatriz. Y tú dices, no, ese es Judas. Ya tú inmediatamente lo identificas por la cara. Dices, no, mira, este tiene cara de que va a ser un traidor. No, Judas pasó desapercibido. Nadie pensó que iba a traicionar al Señor. Entonces, ¿traicionaron al Señor? ¿No iban a traicionar al apóstol Pablo? Por supuesto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hay un evangelio apócrifo de Pablo. Cuando digo apócrifo, usted sabe que se refiere a que no está reconocido como un libro divinamente inspirado, es decir, no forma parte de la Biblia, pero que tiene historias antiguas, y de hecho este evangelio apócrifo es del siglo II, ¿ok? Y menciona de que este Demas, inclusive en algún momento estaba promoviendo de que este Pablo fuera capturado o aprisionado, es decir, se puso en contra del ministerio del apóstol Pablo. O sea, no fue que solamente se alejó, sino que se puso como un adversario, ¿ok? Diciendo, no, mira, lo que este hombre predica es tal y tal cosa. Aunque la fidelidad de este evangelio apócrifo no sea quizás la que todos los cristianos puedan abrazar o confirmar, pero sí tenemos el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, porque Demas me abandonó amando este mundo. Entonces, hermano, es posible que una persona pueda estar en la iglesia, pueda integrarse en la iglesia, pueda participar, y de repente, y eso no pasa de un día a otro, eso no es algo como un tropezón. Eso muchas veces es algo que se está gestando, que esa persona lo está haciendo en lo íntimo, y esa persona se está alejando del Señor. Entonces, al final de todo, la persona puede inclusive llegar al peligro de la apostasía, que precisamente significa caer de que voluntariamente él rechaza esta verdad del evangelio. Entonces, no es casualidad que el apóstol Pablo, dentro de todo el grupo de fieles, también destaca a uno donde más adelante tenemos el testimonio de que abandonó la compañía del apóstol Pablo. O sea, no fue una sencilla diferencia que lo separó de una misión. No. Dice, se desvió amando este mundo. ¿Qué dice el apóstol Juan en una de sus cartas? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de las carnes, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfa es presentada aquí
como si hubiese sido una viuda o una mujer en efecto sola, cabeza de familia, donde se reunía una iglesia. Y lo vemos allí, por ejemplo, que no es el único caso. En la Escritura vemos en Hechos capítulo 16, versículo 15, donde una mujer que se llamaba Lidia invitó al apóstol Pablo para que pudiese utilizar su casa para que se predicara el evangelio. ¿Ok? Entonces, no era la primera persona o era la primera vez donde una mujer podía manifestar de que su casa estaba abierta para que se predicara la palabra del Señor. Muchas veces esto lo hacía, por supuesto, el hombre de la casa, ¿ok? El cabeza de hogar. Pero si este hombre no estaba porque había fallecido y la viuda estaba, pero era una viuda creyente, ella se podía preocupar para que en su casa se predicara el evangelio. Así como esa diligencia que tuvo la abuela y la mamá de Timoteo para que su niño creciera con el evangelio. Y el versículo 15 de Hechos 16 dice: y cuando fue bautizada y su familia, esto es Lidia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y evidentemente, hermanos, pasó un tiempo donde Pablo pudo estar allí y muchos que llegaban a ese lugar escuchaban el mensaje del evangelio. No era la primera vez, como les digo, que Pablo saluda a algunos donde la iglesia estaba en su casa, donde habían dicho: no, mi casa va a ser un lugar donde el nombre del Señor se glorifique. Nosotros pudimos visitar la casa de nuestro hermano Edwin algunas semanas atrás, donde nos había pedido que fuéramos también para que pudiésemos orar, ¿no? Y orar para que ese lugar fuera consagrado para el Señor. Y el hermano literalmente nos dijo de su boca: yo quiero que este lugar, más allá de que digan la casa del hermano Edwin, es que digan que este es un lugar donde las actividades de la iglesia o cualquier reunión en lo tocante a la iglesia se haga aquí. Yo quiero que mi casa sea un centro, lugar donde el nombre del Señor sea adorado. ¡Qué bendición! Y no es la única persona que lo ha hecho, ¿ok? Los hermanos que ponen su casa para la reunión de damas, para las reuniones de varones, han dicho lo mismo. Y eso es una bendición. Entonces, en aquellos tiempos también había hermanos que tenían ese mismo sentir. Mi casa, yo quiero que sea un lugar donde se predique fielmente la palabra del Señor. Versículo 16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea que una carta que había sido enviada a los laodicenses, también Pablo quería que se le comunicara a los creyentes en Colosas. Esa carta evidentemente no está incluida como una carta inspirada divinamente. Y vuelvo al punto en que les dije, hermanos, no piense usted que las únicas cartas que Pablo escribió en su vida son las que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Evidentemente hubo muchas otras, pero las que están reconocidas en el canon bíblico son las que tenemos ahora mismo nosotros en el Nuevo Testamento. ¿O usted piensa que el Señor Jesús solamente hizo los milagros que están escritos en la Biblia? ¿O piensa que los únicos sermones de Jesús son los únicos que están en la Biblia? No, eran tantos que el apóstol Juan dijo que si se escribiera todo, mira, no hubiese una biblioteca tan grande para compilar todos esos libros. Pero lo que necesitamos nosotros está aquí, es suficiente. Y es el consejo y la revelación en la que usted y yo tenemos que permanecer. Hay mucha gente que le parece que lo que dice la Biblia no es suficiente, y entonces se buscan a buscar revelaciones nuevas. Ay, Señor, háblame algo nuevo, algo que no esté aquí, porque malinterpretan los textos, ¿no? Como que si el Señor va a decirle a cada persona cuestiones específicas. Ya por ahí había salido un pastor diciendo que, creo que era en este mes de septiembre, que el Señor le había dicho que venía. Entonces uno dice, a ver, todos estamos conscientes de que la venida del Señor está más cerca que antes, completamente. Y aunque este hombre no haya dicho el día específico, el Señor dejó en claro, el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces, el que alguien se atreva a afirmar que Dios le dijo el mes y el año, ya eso lo hace un hereje. Peligro, hermano, peligro. Entonces, ¿qué va a decir mucha gente? Bueno,
Ay, bueno, pero no hay que ser duro con él, hermano. Si alguien está diciendo una revelación que está en contra de la Escritura, tiene que ser rechazada. Venga de quien venga, sea pastor, sea ministro o sea un supuesto apóstol actual, debe ser rechazada. Versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. O sea que en el saludo, Pablo también está dejando una instrucción para que así como él aconsejó a Timoteo, y a Tito en sus cartas, Arquipo acepte el llamado del Señor y tome las riendas y la seriedad que eso constituye. Arquipo era miembro de la iglesia de Colosas, ¿ok? Y recibe este saludo del apóstol Pablo allí en Hechos 14:17 que estamos leyendo. Es también denominado como compañero de milicia de Pablo. Si nos vamos, ejemplo, a Filemón, versículo 2, siempre digo capítulo, pero es versículo. Filemón, versículo 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, evidentemente, Arquipo era un creyente que Pablo conocía, que se encontraba allí mismo en Colosas y que era miembro de la casa de Filemón. Puede ser que haya sido un hijo o un hermano, no sabemos exactamente cuál había sido ahí la conexión que tuviese, pero también puede ser que haya sido el dueño de Onésimo, el esclavo, del cual estábamos hablando en los versículos anteriores. Entonces, este hombre, que muy probablemente estaba trabajando como un diácono en la iglesia, el apóstol Pablo se encarga de decirle que cumpla con el ministerio que recibió del Señor. Entonces Pablo está mandando saludos, está mostrando las características de estos hermanos, está inclusive halagando a los hermanos por su fidelidad y está inclusive dando todavía consejos. Mira, dile a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Y lo más maravilloso de esto, versículo 18, la salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. O sea que el apóstol Pablo estaba escribiendo literalmente con su puño y letra esta carta a los colosenses y no termina sin antes decir, acordaos de mis prisiones. ¿Ok? No cierra la carta como un héroe de la fe, que lo es, pero digo como alguien que no necesita oración, como que no necesita que de repente alguien le ayude, porque imagínate, es un apóstol que, ¿qué necesidad va a tener él de oración? Si es un hombre que Dios lo utilizó tanto y tiene una sabiduría dada del cielo, y es un hombre que inclusive Dios lo utilizó para echar demonios y hacer milagros, ¿qué oración va a necesitar? Pablo dice, acordaos de mis prisiones. No en el sentido de lamentarse o decir, oh, mira lo que nos puede pasar a nosotros también si seguimos predicando el evangelio. Es para que oren, porque él decía, aunque yo esté aquí encerrado, el evangelio afuera se va a seguir predicando. Y concluye con, la gracia sea con vosotros. La gracia sea con vosotros. Lo que se predica, ¿no? El evangelio de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros esto es poder de Dios para salvación. Tenemos que predicar, hermanos, evangelizar. Precisamente eso es dar por gracia lo que por gracia recibimos. Ninguno de nosotros pudiese estar aquí sentado si alguien en algún momento, llámese familia, papá, hermano, hijo, lo que fuera, se preocupó y le habló del evangelio. Y lo hizo inclusive en varias ocasiones. Algunos hasta de una manera inesperada. Yo recuerdo que en la familia de mi mamá, el hermano mayor de ella fue el primero que escuchó el evangelio. Y él se encargó de invitar a su mamá, o sea, a mi abuela y a mi mamá, para que fueran a la iglesia. Y resulta que él va y las lleva, pero después él se desconecta, o sea, se aleja, como que si no, esto no es para mí. Y sin él darse cuenta, el llevar a mi abuela y a mi mamá ese día a la iglesia iba a ser el día en donde el Señor iba a obrar en esos corazones. Ellas iban a creer y de hecho ambas se bautizaron el mismo día, bueno, cuando llegó el momento en que se dio el tiempo de bautizo.
Entonces, aunque él también después más adelante, vamos a decir que creyó en el Señor y todo, pero él en ese momento fue el canal, fue el puente para que ellas llegaran al Evangelio, porque ellas venían de una creencia católica. ¿Ok? Entonces, allí vemos, hermano, Dios puede utilizar a cualquier persona. Permita que Dios le use a usted. Recuerda, como dice el texto, como si el Señor rogase por medio de ustedes, reconciliados con Dios. Cuando usted está evangelizando, cuando usted le entrega a alguien un tratado, cuando usted tiene el tiempo de hablar con alguien y le está enseñando la verdad del Evangelio, es como si usted le está rogando a esa persona, mira, reconcíliate con el Señor. Es la única manera en que puedas ser salvo de lo que ha de venir. ¿Ok? Así que Dios nos ayude con el estudio que hicimos de esta carta a poder abrazar todas estas verdades, y creo que de aquí en adelante, cuando usted vuelva a leer en el futuro la carta a los Colosenses, debería tener un poquito de más noción, ¿verdad? De más entendimiento, de más profundidad. Y ahora darse cuenta que cuando usted lee las salutaciones, no es que Pablo está diciendo nombres a lo loco, está diciendo nombres de personas que la misma Escritura certifica el compromiso que tenían con la obra del Señor. Así que los que están detrás de escena tienen los créditos también. ¿Ok? Termina una película y usted ve el nombre ahí primariamente del productor, de los protagonistas, y después usted ve un viaje de listado de nombres allí, que nadie le presta atención, porque dice, bueno, productor de música, productor visual, ok. Pero no así. Pablo sabía que estos hombres eran importantísimos para que el Evangelio pudiese ser predicado. Así que bueno, que esto nos sirva de ejemplo y lección para todos nosotros. Amén. Vamos a terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo de escuela dominical. Prepara nuestros corazones, Señor, para el siguiente servicio, para que podamos entregar, Señor, la adoración debida a tu nombre. Recibe, Padre, de nosotros toda una entrega, Señor, que debería ser, Señor, más de la que estamos acostumbrados o damos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra insensibilidad, Señor. Perdona muchas veces cuando pudiendo hacer las cosas para ti no las hacemos, Señor. Perdónanos cuando pudiendo ir a evangelizar no lo hacemos, cuando pudiendo venir a tu casa, Señor, no lo hacemos. Perdona, Señor, nuestra inconstancia y ayúdanos a entender, Señor, de que hemos sido puestos precisamente como embajadores en este mundo para proclamar las verdades del reino aquí en la tierra. Bendícenos, Señor, y recibe toda la adoración y la honra por los siglos de los siglos. Amén.